para Cuentos para el Camino. Aquí estamos en la plaza de Burlington, donde tienen un festivo del invierno. Y aquí vamos a leer cómo el Grinch robó la Navidad. A cada quien en la valle de Villaquien, la Navidad le encantaba. Pero el Grinch, que vivía al norte del Villaquien, no lo soportaba. El Grinch detestaba la Navidad. Cada minuto de la Navidad, y por favor no pregunten por qué, nadie lo sabe en realidad. Tal vez a su cabeza le faltaba un tornillo, tal vez los zapatos le apretaban los tobillos, aunque es muy probable que la única razón es que tenía muy pequeño el corazón. Pero fuera cual fuese la razón, ya sean sus zapatos o su corazón, en su cueva estaba él, bastante enojado, mirando las luces del pequeño poblado, porque todos en la valle del Villaquien colgaban guirnaldas por todos lados. Y ya cuelgan sus medias, gruñó el Grinch enfadado. Mañana es Navidad, ya casi ha llegado. Y entonces gritó, moviendo sus dedos nerviosamente, tengo que hacer algo para detener la Navidad urgentemente. Porque él sabía que el día siguiente todos los niños de quien abrirán los paquetes muy temprano en la mañana para encontrar sus juguetes. Y entonces, ¡ay, qué ruido, qué ruido, 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 ruido! Era una cosa que no resistía el ruido, ruido, ruido. Grandes y pequeños de Villaquien se sentirían a un festín y pondrían a celebrar y celebrarían sin fin. Y tendrían fiestas y fiestas y fiestas y más fiestas. Tendrían banquetes que pudín de quien a carne medio cruda de quien, lo cual era algo que el Grinch ni soportaba ni le parecía bien. Y entonces harían algo que odiaba por encima de todo. Chicos y grandes de Villaquien, codo con codo, esperarían que las campanas comenzaran a sonar, se tomarían de manos y empezarían a cantar. Y cantarían y cantarían y cantarían y cantarían y cantarían. Cuando más pensaba el Grinch en cantos de Navidad, más convencido quedaba de su inutilidad. ¿Por qué después de 53 años debo soportarlo? Tengo que evitar a la Navidad venga este año. Pero ¿cómo haré para lograrlo? Entonces tuvo una idea bien terrible. Al Grinch se le ocurrió un plan maravilloso y horrible. Ya sé lo que haré, se burló el malvado, y en un también un traje había inventado. De Papá Noel me disfrazaré, San Nicolás mismo les pareceré. Ya solo me falta un reno, dijo el Grinch, buscando uno, pero están ya tan escasos que no pudo hallar ninguno. ¿Cree que se dio por vencido? Pues no. Solo dijo muy sensato, si no puedo encontrar uno, lo inventaré inmediato. Llamó a su perro Max y con algo de hilo rojo en la cabeza del perro, ató un gran cuerno a su antojo. Luego unas bolsas cargó y algunos sacó usados y su viejo perro ató en un trineo destartalado. ¡Arre, arre! Gritó el Grinch y emprendían la bajada rumbo al pueblo de los quienes en sus casas descansaban. En calma estaba el poblado, la nieve suave caía, todos los quienes dormían soñado con un gran día. Cuando en esto llegó el Grinch a la primera morada y con voz firme dictó,
Aquí empecé mi escalda. Y hasta el techo se subió con las bolsas agarradas. Y ya se subió al techo el Grinch. Dentro de la chimenea apretado se sintió. Si Papá Noel lo hace, ¿por qué no he de hacerlo yo? Pero al bajar del atasco, quizás un minuto o dos, por fin, tras mucho trabajo, sus cabezota asomó y las medidas de los quienes ordenadas pudo ver. Estas medias, sonría, van a desaparecer. Así que agarró las medias uno por uno y los puso en su bolsa. Recorrió la habitación con sonrisilla de malo, agarrando uno tras otro regalos y más regalos. Palomitas de maíz, patines, patinetas, y en las bolsas los echó con enorme agilidad. Una a una las llenó hasta que no ocupó más. Ya robó todos los regalos y luego corrió a la cocina para llevarse el festín. Agarró la carne cruda y también tomó el pudín. El Grinch vació la nevera, lo hizo en un santiamén. Se llevó hasta la última lata de picadillo de Ken. Se llevó toda la comida y metió por la chimenea la comida que encontró. Ya solo me queda el árbol, sonriente comprobó. Y finalmente agarró el árbol de la Navidad, pero una especie de arrullo llamó su curiosidad. Cuando giró la cabeza, vio a alguien de poco tamaño. Era Cindy Lou Who, que apenas tenía 2 años. La pequeña pilló con manos en la masa. Al levantarse, tomar agua fría en una taza. Miró fijamente al Grinch y le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué te llevas nuestro arbolito, Papá Noel? ¿Por qué?, le pregunta. Pero ya sabes que el Grinch no tenía un pelo de tonto. Se le ocurrió una mentira y se le ocurrió de pronto. Resulta, mi dulce niña, el muy falso le mintió que una luz de este arbolito de repente se fundió. Por eso quería Mía, me llevó a mi taller para repararlo arriba y volverlo a traer. Y así fue que le engañó, la cabeza le tocó y con fingida dulzura a la cama la mandó. Y cuando Cindy Lou Who se alejó con su bebida, él se fue en la chimenea y el árbol metió enseguida. Se robó el árbol. Y la leña para el fuego fue el último que robó. Luego el muy mentiroso por la chimenea subió. Solo clavos y cordeles en las paredes dejó. Solo un grano de comida se le olvidó en un rincón, que ni siquiera alcanzaba para llenar a un ratón. Luego el Grinch hizo lo mismo en cada casa de quien, y a cada quien ratoncito migadas aún más pequeñas les fue dejando también. Las 12:04 madrugada, cada quien aún en la cama, cada quien aún en la almohada, mientras el Grinch con regalos y su trineo atiborraba, adornados con papel, cintas, lazos y oropel. Y aquí se lleva todos los regalos y toda la comida. 3,000 pies cuesta arriba, subió hasta el monte de Tajo. Fue con todo el cargamento para echarlo monte abajo. Vaya, vaya, con los quienes tareaba con maldad. Muy pronto se darán cuenta de que no habrá Navidad. Ya estarán despertando y sé lo que va a pasar. Se quedarán boca abiertos sin apenas respirar. Y a todos los días se echarán a llorar. Yo no puedo perder ese estupendo sonido. Tras una pausa se puso una mano en el oído
y escuchó un leve ruido que se expandió en el ambiente, que comenzó muy bajito y creció rápidamente. Mas no era triste, en verdad sonaba felicidad, pero ¿cómo podía ser tan feliz la realidad? Y cuando miró hacia abajo, vaya menuda sorpresa, con ojos desorbitados, negaba con la cabeza. Se sorprendió, todos en Vía Quien cantaban una canción que oírla se llenaba de alegría el corazón. Llegó al fin la Navidad y él no pudo parar. Llegó, no sabía cómo, él no pudo evitar. Con los pies engurruñados en la nieve congelada, se rompía la cabeza. La verdad no entiendo nada. Una Navidad sin cintas, sin adornos, ni etiquetas, sin las cajas de regalos, sin paquetes ni tarjetas. Meditó por largo rato para aclarar el misterio, porque no lo había pensado hasta ese momento en serio. Quizás la Navidad no sea lo que había pensado, quizás la Navidad tenga otro significado. ¿Y qué fue que le ocurrió? En Vía Quien se decía que el corazón le creció 3 tallas en solo un día, y al instante el corazón dejó el estar oprimido. En su trineo bajó cuando había amanecido, y traía los juguetes y todo lo que robó, y el Grinch en persona, la comida repartió. Y ya se acabó este cuento. Hasta luego.